Esto es O Sangoñedo, el campo de fútbol de Chantada. Aquí, cuando en vez de verde había barro, hacía sus primeras paradas todo un referente futbolístico chantadino. Roberto Fernández nos abre las puertas del campo que le vio crecer. Estamos en el campo de Sangoñedo, bastante cambiado como cuando tú lo conociste por primera vez, ¿no? Sí, bueno, es muy bonito volver a este campo. Siempre que tengo la oportunidad de poder venir a ver la Sociedad Deportiva Chantada o ver algún amigo que juega aquí en el primer equipo, incluso en el Chantada B, me desplazo y bueno, un montón de recuerdos, momentos muy bonitos en mis inicios, en mis comienzos como portero, y que venía, pues más que nada tengo el recuerdo de venir a disfrutar de estos campos, que es lo más importante cuando era niño. Oye, cada vez que pisas en el Sangoñedo, pues ¿qué se te viene a la mente? Bueno, pues se viene a la mente los entrenadores que tuve, muchos de ellos ahora amigos que han pasado los años, muchos de ellos eran en su día entrenadores a los que, bueno, pues intentas tener como ejemplos o como personas importantes en tu vida, y sobre todo de los compañeros que han pasado por aquí, que la mayoría siguen siendo pues amigos míos y los seguimos viendo por ahí. Veo fotos, veo recuerdos de mi primera etapa aquí en el Sangoñedo, y sobre todo pues también de jugar en el juvenil y en el equipo de primera regional. Tenía 15 años y para mí con 15 años jugar en el equipo de mi pueblo era lo máximo que se podía alcanzar. ¿Y aquel Roberto de 15 años que disfrutaba aquí en el campo de su pueblo, se imaginaba algún día pues llegar a ser el director de un clinic que arranca la semana que viene? No, venía solo a pasármelo bien, venía a disfrutar con mis amigos. Yo no me quería marchar para casa, tenían que apagar las luces del estadio, tenían que cerrar las puertas del vestuario, y algún día cerraban las puertas del vestuario y Roberto seguía entrenando. Me cogía la mochila, metía la ropa en la mochila y me marchaba con la ropa de entrenar para casa, y luego en casa me mataban porque venía sin duchar, pero bueno, Roberto terminaba la sesión de entrenamiento. Oye, ¿te hubiera gustado participar en un clinic a ti de aquellas? Sí, me encantaría. Creo que era casi imposible. Creo que con el paso de los años muchos de los niños de hoy en día creo que tienen muchísima suerte poder disfrutar de estas instalaciones, de estos césped, de incluso entrenadores pues con más experiencia, entrenadores de porteros. Nosotros en esas etapas, en el 95, en 97, cuando estamos hablando, era impensable que hubiese un entrenador de porteros, que hubiese readaptadores, que hubiese casi preparadores físicos, sino que estaba el primer entrenador, y el entrenador de porteros, pues en estos casos eran los dos porteros que nos entrenábamos entre nosotros, o como mucho pues un ayudante del entrenador, que era el que nos tiraba a veces algún balón, pero desde luego era impensable. Y sobre todo menos en un clinic, y tener estas fantásticas instalaciones que creo que gracias a Dios ha ido mejorando, y es una suerte hoy en día para los niños que puedan disfrutar de estas instalaciones, y sobre todo de grandes profesionales que les puedan enseñar grandes cosas. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. Pues comentabas, Roberto, las diferencias que había antes con respecto a ahora en el mundo del fútbol, en concreto de los porteros. No sé si recuerdas o cómo fue aquel momento en el que te tienes que marchar de Chantada. Sí, lo recuerdo como ahora mismo. Roberto jugaba en el juvenil de la Sociedad Deportiva Chantada, y bueno, y el fin de semana, incluso los domingos, pues alguna vez jugaba con los juveniles el sábado, y el domingo con el equipo de primera regional. Pues hay una temporada, creo que es la 95 aproximadamente, en los juveniles que jugamos en la Liga de Orense, conseguimos clasificarnos para una final de una Copa Federación. Y esa final era en Orense. Varios ojeadores del Celta de Vigo se ponen en contacto con la directiva del Chantada y dicen que bueno, que les gustaría pues tener al portero, a Roberto, que les gustaría que el año siguiente pues perteneciese al Real Club Celta. Que no me lo creo, yo me lo tomaba como bueno, pues voy a ir ahí, voy a ir a entrenar. Yo fui a disfrutar, fui a pasármelo bien, a ver que estaba a un buen nivel, y si me cogían bien y si no me cogían, mi camino era venir a disfrutar cada día. Yo creo que me lo he tomado con esa filosofía, siendo tan joven, que creo que me ha ayudado muchísimo a jugar para disfrutar y para pasármelo bien, sin esa responsabilidad que creo que muchas veces, y muchos niños tan jóvenes, pues a veces hay que tener mucho cuidado con esa presión. Y a día de hoy es totalmente diferente, ¿no? Hay más facilidades. Sí, muchísimas más. El fútbol ha evolucionado, ha mejorado, hay muchas más facilidades, hay mucha más competencia, hay muchos más niños, hay muchas más
escuelas deportivas, muchos más clubs que tiran de cantera, grandes canteras a nivel nacional. En aquellos momentos no estaba bien visto. Además, yo puedo confirmar que voy a hacer las pruebas al Celta para poder firmarme, y reconozco que no iba a ser por mi padre, que bueno, le gusta muchísimo el fútbol. Él fue también futbolista, fue portero aquí en esta Chantada de hace muchísimos años, y sabía que era mi ilusión, y decidió que Roberto fuese a probar al Celta de Vigo, incluso sabiendo que Roberto podía marcharse de casa con 15 y 16 años. En su día pues no estaba bien visto, ¿no? Lo normal era que cualquier niño de un pueblo como Chantada o cualquier otro pueblo de los alrededores pues se marchasen a estudiar a Santiago, a Coruña, a cualquier otra ciudad, pero no a jugar al fútbol, ¿no? Era pues un niño con 15 años marchaba a jugar, a darle patadas a un balón. Nadie pensaba en la repercusión que en un futuro podía tener el fútbol como si tiene hoy en día. Y si ahora Leo te dice que quiere ser portero, ¿te da un disgusto o una alegría? No, creo que eso me ha servido para que si mi hijo Leo tiene un sueño, sea ser portero, sea jugador, sea cualquier experiencia deportiva o profesional que quiera tener, estoy seguro que él va a poder tener esa oportunidad si luego él consigue, y yo veo que es su sueño y que quiere luchar por él. Creo que hay que dejar que los niños vuelen, aunque a veces es difícil. Creo que tenemos que estar abiertos como padres para que ellos puedan elegir su futuro, y que ellos sea la profesión que sea, que la hagan con cariño y con amor. ¿Cuál es la experiencia o el aprendizaje que te has llevado del mundo del fútbol, de tu vivencia como portero, que digas, ahora los chavales que tengo, pues tanto a tu hijo como padre o como director del Clinic, les quieres enseñar sí o sí? Bueno, formación. La formación es muy importante, ya solo deportiva y personal. Creo que muchas veces nos centramos solo en mejorar deportivamente o profesionalmente, pero creo que también es importante que los niños mejoren personalmente, sean mejores, sepan analizar qué está pasando, no solo entrenar. Yo con los porteros intento siempre que mejoren en lectura de juego, en situación, en qué está pasando, qué estoy viendo, qué está pasando en este momento, y tanto durante el partido como en situación en la portería, ¿no? Que creo que el trabajo desde muy pequeñitos, sobre todo primero tiene que ser personal, que los niños sepan a lo que se van a exponer, porque es verdad que hoy en día el fútbol requiere una gran personalidad, requiere tener una autoestima alta, porque pasamos todos por momentos delicados personalmente, profesionalmente, incluso deportivamente, porque muchos de los niños que a veces no consiguen conseguir esos objetivos marcados y luego no quieren seguir jugando al fútbol, pueden aparecer lesiones, y yo creo que a los niños tenemos que prepararlos para competir, pero también que sean conscientes de lo que puede pasar, que no siempre se pueden conseguir esos objetivos, y que el objetivo nunca es llegar a Primera División, el objetivo es intentar ser el día siguiente mejor, él mismo, que el día siguiente pueda mejorar, y que cada uno con sus condiciones pues pueda llegar lo más alto posible, pero no todo el mundo tiene que llegar a lo más alto. Por empeño y por dedicación, que no sea, ¿no? Que no sea. Por tirar alguna mano por lo menos que sepamos que es de fútbol. Hablabas de esas decisiones importantes, comentabas, bueno, pues esa decisión de dejar el Osasuna, irte hacia el Granada, un recién ascendido. ¿Qué factores influyen en ese tipo de decisiones? Bueno, es importante que en los sitios donde estemos sentirte importante, poder sentirme partícipe, sentirte importante, sentirte valorado, incluso por los compañeros. Y bueno, la última temporada en Osasuna no había tenido incluso todas las oportunidades, o yo no había estado al mejor nivel, y sabía que tenía que buscarme otra experiencia, y necesitaba una experiencia. No me importaba tener que bajar de categoría si en ese momento me podía sentir importante y donde creía que yo podía dar mayor rendimiento. Y bueno, decidí pues eso, dar un paso atrás, volver a Segunda División. Y bueno, la verdad que la cosa salió bien, porque la temporada siguiente el equipo vuelve a ascender a Primera División, y bueno, luego 4 temporadas seguidas en Primera, y creo que ha sido... Al final creo que todas las decisiones son buenas, o creo que se toman siempre las decisiones pensando que van a ser las mejores decisiones, y si luego salgan bien o salgan mal, para mí siempre son las mejores. ¿Y cómo lleva un gallego, bueno, pues la morriña de la tierra? Bueno, me costó bastante, un niño mucho de pueblo, y bueno, cuando creo que muchos niños están a veces deseando salir de casa,
Yo puedo contar que durante mi etapa en el Celta, que estuve 6 temporadas, 3 o 4 ocasiones llamé a casa diciendo que me venían a buscar, porque bueno, creo que ahora mismo, creo que los niños jóvenes hoy en día están más preparados para poder vivir esas situaciones de soledad o incluso de amistad. Creo que en aquel momento pues todavía no estábamos preparados para marchar a una gran ciudad, y la soledad de encontrarte ahí solo, la verdad que fue bastante duro, pero creo que disfrutaba tanto que ese sufrimiento pues era recompensado con el disfrutar en el campo. Regresas hace nada ya a Lugo, estás más cerca de Chantada, supongo que vendrás con cierta asiduidad, ¿no? Siempre que tengo la oportunidad, tenemos aquí toda la familia, mi mujer también es de aquí, con el trabajo, con el equipo, pues muchas veces no puedo venir incluso aquí al Sangoñedo a poder ver la Sociedad Deportiva Chantada, incluso acercarme, todo lo que me gustaría, pero bueno, siempre que tengo un ratillo pues me escapo, desconecto, vengo aquí, disfruto de lo que es esto, de los recuerdos tan bonitos que he vivido aquí, y para mí es volver a cargar pilas. Pude venirme aquí el domingo a ver a la Sociedad Deportiva Chantada y bueno, también están en una buena situación, están ahí para intentar también subir de categoría y bueno, creo que Chantada y la Sociedad Deportiva Chantada también se merecen también un equipo en preferente, y bueno, a veces por situaciones o a veces por los jugadores de aquí del pueblo, pues a veces no es suficiente, pero creo que están haciendo un gran trabajo aquí en el equipo, en el ayuntamiento también intentan ayudar, y la verdad que hay una remesa de chicos muy buena, tanto en el primer equipo como en el fútbol base, creo que lo están haciendo muy bien. Bueno, y este año justo cuadró que el fin de semana de la Feria del Vino jugaba el Reus en casa, no hubo partido, no sé si te pudiste escapar. Sí, me escapé. Como buen chantadino, no hay que venirse a la Feria del Vino. Hay que venir a ver el fútbol, pero también cuando son las fiestas gastronómicas del pueblo, pues también hay que asistir, y bueno, la Feria del Vino pues tuve la suerte de poder estar este año, porque nos dio justo el parón de la competición contra Reus. El pregón lo di hace un par de años, ¿sí? y la verdad que tengo una anécdota muy curiosa, porque bueno, suelo guardar los trofeos o las placas o las insignias que me suelen dar en algunos actos, y la del pregón pues tengo muy curioso, porque me entregan una placa de agradecimiento, y cuando estoy dando el pregón miro y ya la placa no estaba, que me habían llevado la placa. Pues hay que repetir para que te quede la placa, ¿no? Para que me quede ahí constancia del pregón, sí. Bueno, pues dejamos ahí entonces, a ver si recogen el guante, ¿no? Hay que coger el guante, sí. Pues Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros, un placer, y encantador de poder compartir tantas experiencias.